Junto con Irma llegamos a Cluj-Napoca, la capital histórica de Transilvania, una ciudad, o mejor dicho, un concierto omnipresente que regala una música que cada vez se escucha menos en las calles de Europa. Un ritmo de percusiones clásicas y dulces, producto de los tacones de mujer. Para muchos en Latinoamérica, estos lugares son prácticamente desconocidos y casi desconectados de su pasado y realidad actual. Pero si miramos un poco por debajo de la alfombra, la cosa cambia un poquito. Por ejemplo, a nuestro querido México llegó el primer rumano mezclado con el ejército de Napoleón III. Pero la primera gran oleada de inmigrantes rumanos llegó con un grupo de judíos que huían de la barbarie y brutalidad europea. Cansado de andar rogándole a la presumida de la Jennifer Shakira que te deje peinarle la lechuza, tranquilo Kevin, presta atención porque estas serán muy buenas nuevas para ti. Empezando por las tradiciones orales y magnificado por el cine y la televisión, Transilvania es un lugar repleto de mitos y leyendas. A pocos kilómetros de la ciudad está el bosque de Hoia-Baciu, un lugar donde supuestamente acontecen encuentros paranormales. Así que si eres un latino del tipo poco bonito, qué mejor lugar para burlar a la naturaleza. Ni los espejos revelarán tu realidad, porque aquí los vampiros los suelen tapar. El ajo para espantar a Nosferatu transformará tu halitosis y suave aliento a caguama indio en una fragancia fina y sofisticada. ¿Y quién te dice que el símbolo de tu piel se convierta en algo atractivo para alguna vampiresa insaciable, loca y amante de lo oscuro? Adelante campeón, este es tu momento. Estamos en el corazón de Transilvania y en la segunda ciudad de Rumanía. Pequeña, cálida y doméstica, cobija a poco más de 200.000 almas. A pesar de estar a cientos de kilómetros de la capital, quizás se trate de la localidad con mayor influjo cultural de todo el país. No respirar la historia aquí resulta inevitable. Intentaremos no saturarte con fechas y nombres, pero me parece interesante dar algunas pinceladas. La zona tiene su punto de partida desde el Neolítico. Por aquí pasaron los dacios, una de las primeras comunidades de la actual Rumanía. Más tarde los romanos tomaron el territorio, pero realmente tras la conquista de Transilvania por el reino de Hungría, fue cuando Cluj-Napoca empezó a ganar más peso.
Durante el período húngaro llegaron un buen puñado de alemanes étnicos. 200 años después fue el turno del Imperio Otomano, quien provocó la división del Reino de Hungría en 3 partes, quedando Cluj-Napoca dentro del Principado de Transilvania, y también fue la etapa de gran desarrollo cultural y económico para la ciudad. Expulsados los turcos, pasó a formar parte de la Casa de Austria. Entre intereses y vaivenes, Transilvania volvió a manos del Reino de Hungría. Recién a principios del siglo XX se realizó un censo que confirmó que los rumanos eran la mayoría en Transilvania, razón por la que este territorio se terminaría anexionando a Rumanía en 1918. A partir de ese año, la ciudad empieza a llamarse realmente Cluj, ya que antes tenía el nombre húngaro de Kolozsvár. El apellido Dacio-Napoca se lo otorgaría el dictador Ceausescu en 1974. Sé muy bien que las morfologías poco agraciadas suelen venir acompañadas de un patrimonio humilde, pero para esto también hay solución. Transilvania en general trata de ser un destino low cost y no necesitarás de un gran presupuesto para pasear, alojarte y disfrutar del lugar. Antes de llegar, debes saber que el rumano proviene del latín. Entenderás una gran cantidad de palabras sueltas. A pesar de monstruos, vampiros y parientes, te asombrará saber que el país tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de toda Europa. No seas tímido, Minosferatu bronceado. Ya no existe la casa de vampiros. Además, los rumanos te darán siempre una cálida acogida. Por los motivos que detallamos anteriormente, puedes escuchar húngaro, Vedd feleségül, alemán heirate mich, y por supuesto rumeno en su gran mayoría. căsătorește-te cu mine. Los nacionales, por regla general, son muy simpáticos y conversadores. Hasta puede ser que te inviten a su casa para que les recites alguna excelsa poesía totonaca. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like y cuéntanos si ya conocías algo de este lugar. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Transilvania, pórtate bien y no asustes a las gentes. ¡Chao!